bienvenidos y bienvenidas a este primer taller de elaboración de proyectos de extensión que brinda la Secretaría de Extensión. Voy a continuar presentando a Yamila. Yamila Ferreira, quien va a exponer hoy en este taller, es licenciada en Comunicación Social, doctora en Administración y Política Pública, docente, investigadora y extensionista. Coordina la Secretaría de Extensión de UBP y ha participado de diversos programas, proyectos y becas de extensión en los últimos 15 años en temáticas vinculadas al reconocimiento de derechos, justicia ambiental, ordenamiento territorial, acceso al agua, cambio climático, entre otros. Así que bueno, muchas gracias, Yami, y te cedo la palabra. Gracias, Nana. Agradecer especialmente al equipo que hemos construido y conformado aquí en VP, Nazarena Bulacio, que acaba de darme la palabra, y también Melania Ligorria, que está presente y que también nos está colaborando en la organización del taller, y nuestro secretario y nuestra rectora, ¿sí? En realidad, la extensión universitaria para VP es una extensión que se está co-construyendo y se está replanteando desde los últimos años, desde nuevas políticas de extensión que no solamente se han construido en la Universidad Blas Pascal, sino que obedecen a una dinámica regional, ¿no? En general, la extensión universitaria es una de las funciones más importantes de la universidad y es lo que nos distingue como casa de estudios de otros centros, y sin embargo se conoce poco. Así que, digamos, a la luz de las exigencias, digamos, desde el Ministerio de Educación, desde CONEAU, la extensión empieza a aparecer en la discusión pública en los últimos años. Yo les quiero contar que me considero extensionista antes que otra cosa. Desde mi rol de estudiante, cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba, comencé a involucrarme en proyectos de extensión. Hice mi tesis de grado abordando una situación, un proyecto de extensión que ejecuté durante 2 años alrededor de una situación problemática inicial que tuvo sus impactos incluso hasta 10 años después, vinculado a temas de contaminación ambiental y educación, espacios de educación no formal. Y toda mi trayectoria y todas las discusiones que hoy estamos teniendo regionalmente son discusiones que venimos teniéndolas hace muchos años en Argentina y en la región, y que Universidad Blas Pascal está trabajando de manera muy comprometida, firme y sostenida para justamente producir una extensión con desafíos nuevos, ¿no? Estos desafíos tienen que ver con una extensión a distancia inclusive, ¿no? Pensando en lo que implica para nosotros como institución lo que es la educación a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Así que bueno, en el marco de este lugar, nosotros pensamos este taller porque estamos largando la primera convocatoria, que ya vamos a comentarles un poquito de qué se trata esta convocatoria, pero queríamos invitar en este espacio a comenzar a pensar qué significaba, por un lado, y por eso el temario, ¿no? Lo que es un proyecto de extensión, pero principalmente desde qué extensión estamos pensando esos proyectos, además de algunos lineamientos y criterios básicos para elaborar un proyecto de extensión. No es lo mismo un proyecto de extensión que un proyecto de investigación. Hay una cuestión importantísima aquí que tiene que ver con la intervención sobre la realidad social y la interacción con actores no universitarios, ¿no? Nosotros vamos a salir del aula y vamos a empezar a pensar en relación a problemáticas reales, acotadas en términos de ser pasibles de ser intervenidas, ¿no? Y de cierta manera de ser resueltas, ¿no? O generar las condiciones para pensar una resolución de esa situación, ¿no? Entonces hay algunas preguntas básicas que circulan en los manuales de elaboración de proyectos de extensión y la importancia que tiene el diagnóstico y la construcción del problema para poder delimitar una planificación en torno a un proyecto, ¿no? Luego vamos a trabajar con algunos ejemplos, pero que en realidad los ejemplos tienen que ver con otras experiencias, algunas nuestras, pero la mayoría de otros espacios universitarios, pero que no están pensadas desde las dinámicas y condiciones que tenemos en VP, que es esta condición de red, ¿no? De educación a distancia, de qué podemos generar en nuestros lugares de residencia, en nuestras regiones, qué redes podemos construir, ¿no? Son todas
preguntas que tenemos abiertas, que hemos ido construyendo nosotros a partir de propuestas específicas de programas que tenemos en la Secretaría de Extensión, pero que de cierta manera el juego está abierto a que podamos co-construir esta extensión sostenible y comprometida desde UEP, ¿no? Luego vamos a tener un espacio, y me parece que este es el espacio más relevante, ¿no? En función de poder generar una interacción entre ustedes, que podamos imaginar alguna situación, algún problema de extensión, alguna situación que nos permita planificar, ¿no? No vamos a llegar a planificar, pero sí a delimitar y a ver qué preocupaciones, qué sensibilidades, qué trayectorias, qué experiencias, qué contactos tienen ustedes con otros públicos, ¿no? Lo que se dice un destinatario que sea no universitario y que pueda no solamente recibir un aporte de la universidad, sino lo que estamos hablando es de un diálogo de saberes como una metodología que implica una interacción permanente y una co-construcción en torno a las propuestas que vayamos a generar. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a poner algunos pilares así básicos para poder pensar de qué extensión hablamos aquí en VP. Hago una pregunta entre quienes somos 70 participantes, la verdad que es una alegría que haya tantas participaciones hoy. ¿Conocen ustedes a nivel, digamos, si los puedo ver y levantar las manos, o alguien quiere comentarme qué conoce de la extensión? Si alguna vez tuvo alguna experiencia de extensión, si tuvo alguna inquietud, si la pudo ejercer, si escuchó hablar, porque, digamos, en general hay un diagnóstico de que es poco conocida esta función. ¿Alguien tiene alguna experiencia previa o conocimiento? Bueno, yo soy docente, hola, recién creo que me presenté, Hola. ¿cómo estás, Yamila? Soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Derecho, y a través de la Facultad de Derecho, por ahí hacemos tareas de extensión, ya sea a través del Colegio de Abogados. Yo soy docente de Derechos Reales, de Privado 5, a través de la sala del Colegio de Abogados, a través de la Academia Nacional de Derechos de Córdoba. Esas son las tareas de extensión que podemos haber hecho en la Nacional, pero me interesa la UBP, de la cual también soy docente, para ver cómo enfocan las tareas de extensión a través de la UBP. Así que encantada de escucharte. Bueno, genial, bienvenida, Adriana. Sí, Valeria, estabas levantando la mano, ¿querés comentarnos? Hola, buenas tardes, ahí está, ¿no? ¿El micrófono? Ay, sí. ¿Cómo les va? Yo soy no docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata y, bueno, las misiones de la universidad las trabajamos todo el tiempo, así que, bueno, es cercano para mí. Lo que sí sé, por ejemplo, que hay un proyecto muy lindo de extensión que realizó la Facultad de Ciencias Económicas hace un par de años, que es realizar o emprender un coro de niños en una ciudad y en pueblos cercanos a la ciudad de Mar del Plata. Eso fue muy gratificante porque el coro de niños con el tiempo fue creciendo y hoy en día tienen presentaciones, le acercaron la música a chicos que no tenían ni idea de lo que sería el canto, la técnica o tocar instrumentos. Así que eso lo vi, lo viví y bueno, me pareció maravilloso. Por eso también quiero ver si desde mi lugar como no docente podría yo soy egresada de la UBP, digo, y como intentar llevar a mi territorio algún proyecto de extensión y poder aportar algo más. Buenísimo. Gracias, Valeria, por compartirnos. De nada. Tenemos también a Gladys y a Romina. Si quieren compartirnos, tomamos unos minutitos, que es importante escuchar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Romina González, soy exalumna de VP, de la licenciatura en Relaciones Públicas y actual cursante de la carrera de abogacía, de la cual hice 2 proyectos de extensión el año pasado para las materias de responsabilidad social y derecho constitucional y derechos humanos. Esa es desde VP la experiencia de trabajar en el proyecto de extensión como alumna y desde, digamos, profesional, trabajando con alumnos de otros
en la zona donde estamos, que es Punta Alta, y Bahía Blanca para alumnos de la Universidad Nacional del Sur y de trabajadores sociales, porque soy dirigente de Cáritas Argentina en la zona, y estamos anotados en el COPRED, que es el Consejo de Trabajo sería, y de Proyectos de Extensión Provincial de Buenos Aires, en lo cual tenemos alumnos para poder hacer sus pasantías, digamos, y poder estar trabajando en estos proyectos de extensión para después hacer sus tesis finales dentro de la organización. Bien. Sí, Romina, yo te recuerdo, hemos conversado a lo largo del año, digamos, porque ya le vamos a compartir cómo se llaman las experiencias en las que Romina participó, que son prácticas sociales educativas. No son, digamos, no es el proyecto que uno está pensando para este taller, que es un proyecto de un año, son prácticas acotadas a un cuatrimestre, pero que también son nuevas y las hemos comenzado a aplicar desde 2023, así que la verdad que está siendo una experiencia muy, muy positiva y muy constructiva y se está abriendo, ¿no?, a lo largo de todo el territorio. Así que bueno, gracias, Romina. Gracias a ustedes. Raúl, ¿quiere compartirnos? O Gladys también estaba en la lista. Sí, mi nombre es Sandra Costilla, también uso mi segundo nombre por eso. En la universidad me tienen registrado como Gladys, pero uso siempre mi segundo nombre. Yo soy egresada de la licenciatura en enseñanza de inglés, de ahí de la UBP, y anteriormente soy traductora pública de la Universidad Nacional, de la Facultad de Lenguas, y allí escuché, digamos, porque la que es hoy presidente de ACPI, que es la Asociación Cordobesa de Profesores de Inglés, ella está en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Lenguas. Entonces de ahí, digamos, escuché las tareas y bueno, han estado trabajando en pos de la asociación y demás en distintas cuestiones relacionadas a los docentes de inglés. Así que por eso más o menos sabía de qué se trataba. Eso nomás quería compartir. Gracias. Bueno, gracias. Raúl, ¿quiere tomar la palabra o Adrián? Así continuamos. Estoy con problemas de audio, no sé si me escuchan ustedes, ahí sí. Genial. Sí. ¿Cómo le va? Un gusto. Está bien, soy egresado de en realidad no de la licenciatura, sino de la complementación curricular, la licenciatura en seguridad, gestión de la seguridad. Actualmente soy docente de una universidad nuevita, un instituto universitario en realidad, que es el Instituto Universitario Bucetich de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hice muchos de estos cursos de extensión en calidad de alumno, ¿sí? Porque tuve 30 y pico de años como personal policial y he aprovechado los cursos de extensión de varias casas de estudios, sí, siempre con el área de lo que tiene que ver la parte de leyes, ¿sí? Y ciencias sociales. Así que bueno, ahora estaba interesado como docente de ver cómo es esto para poder ponerme del otro lado del mostrador, digamos. Bueno, bienvenido entonces, Adrián. Gracias por compartirnos su experiencia y su interés. Bueno, Raúl, ¿tiene posibilidad de hablar o seguimos? No llegamos a escucharlo. Pero bueno, retomando un poco lo que ustedes han compartido, uno, digamos, cuando atraviesa las aulas universitarias puede ser un estudiante que cursa materias y aprueba, o puede, digamos, ampliar la mirada a partir de otras opciones que como casa de estudios superiores tenemos para ofrecer, ¿no? Entonces, en relación a lo que implican las funciones sustantivas que demarca la Ley de Educación Superior, históricamente, desde la reforma de 1918, la reforma universitaria, podemos pensar en tres patas, ¿no? Tres caras o tres funciones importantísimas de toda universidad, que es la docencia, la extensión y la investigación. Nosotros decíamos que este triángulo no era equilátero al principio y nuestro desafío es que se convierta en un triángulo equilátero para que justamente las tres funciones sean igualmente importantes, ¿no? No podemos pensar un proceso de aprendizaje si no investigamos sobre la realidad y los fenómenos que van surgiendo como fenómenos nuevos y complejos en nuestro mundo del siglo XXI. Y no podemos dejar de pensar en estos fenómenos nuevos en relación y en torno a territorios, ¿no? Es decir, en relación a problemáticas reales que necesitan el aporte
del conocimiento universitario para poder pensar resoluciones o vías de desarrollo de algunas situaciones complejas que nos atraviesan hoy como ciudadanos de este planeta tan caótico, ¿no? Tan complejo, tan amplificado en algunos asuntos que muchas veces justamente por la cantidad de información que tenemos, no tenemos por ahí coordenadas, ¿no? Entonces la universidad como un actor importantísimo de la universidad tiene para aportar un montón de conocimiento junto con aquellos actores no universitarios que necesitan de ese conocimiento y que aportan una experiencia para poder justamente tener experiencias pedagógicas, ¿no? Pensando en nuestro rol de docentes, de egresados y egresadas, de estudiantes, en torno a un problema y a una situación particular. Nosotros aquí en la universidad tenemos unas políticas de extensión que se han delimitado desde el año 2021 a partir de los debates regionales, como les decía, y estas políticas ustedes las pueden acceder en torno a la convocatoria que estamos llamando ahora para proyectos de extensión. ¿Sí? Si nosotros pensamos en la extensión, ustedes han dado varias definiciones que se pueden leer en torno a qué implica la función de la universidad en sí, en relación también a lo que comentan en el chat, ¿no? Podríamos pensar que son cursos nada más, podríamos pensar que tiene que ver con una acción de voluntariado, por ejemplo, o podemos pensar otras situaciones que tienen que ver con otras complejidades que nos atraviesan hoy como sociedad y como comunidad, ¿no? Hay un debate en torno, digamos, a lo que se entiende por extensión a lo largo de todo el siglo XX y desde la reforma del 18, que tiene como base el compromiso social de la universidad, pero cómo entendemos ese compromiso va a implicar algunas corrientes que tienden hacia la asistencia social. Uno podría decir que aquí hay una extensión más unilateral, ¿no? Más filantrópica, más de un sujeto activo con un sujeto pasivo que recibe la ayuda, la asistencia de la universidad a partir del conocimiento ofrecido. Y hay una gran crítica vinculada a este tipo de universidad que se la llama a veces como prácticas de extractivismo por parte de la universidad, que se acerca a determinados territorios, que hace una práctica y que luego se retira y no devuelve, no deja nada en ese territorio, en ese espacio, ¿no? En ese colectivo. Por otro lado, tenemos una corriente más vinculada históricamente a los movimientos sociales, obreros, de mujeres, ¿no? De niñeces, podemos pensar hoy, vinculado, digamos, hacia la transformación de las condiciones de esos sujetos que interactúan con la universidad, ¿no? Nos transformamos juntos. Y algo puedo dar desde mi experiencia como extensionista es que luego de una práctica extensionista, digamos, con toda la riqueza que tiene la experiencia a nivel pedagógico, uno no sigue siendo el mismo a nivel profesional, ¿no? Hay una cuestión de trabajar desde otros lugares el conocimiento y generar las condiciones para favorecer, para incluir, para generar condiciones más propicias y democráticas para esos actores con los cuales vamos a interactuar, ¿no? Entonces, las discusiones ya en el siglo XXI hay una corriente muy importante en América Latina, ¿no? América Latina tiene muchísima experiencia extensionista en los diversos países, tanto en la educación pública como privada, pensando justamente desde la cuestión del conocimiento como constructor de sujetos críticos, de profesionales comprometidos con su entorno, con las problemáticas que les toca intervenir desde las carreras, ¿no? Pensando que incluso hoy las problemáticas son interdisciplinarias, necesitan de varias miradas para ser resueltas, ¿no? Entonces, desde ese lugar y desde esa corriente crítica comprometida es que nosotros estamos pensando un modelo propio de Universidad Blas Pascal, un modelo, como les decía, que también nos desafía en esto que es la educación a distancia, como comentaba Romina, que ha aplicado en el caso de Punta Alta, ¿no? ¿Cómo podemos replicar, cómo podemos trabajar en red desde Universidad Blas Pascal para poder trabajar en el marco de la Agenda 2030, desde el saber y el saber hacer, con una extensión comprometida y sostenible? Es por eso que digo, más allá de que nosotros podemos compartirle lo que hemos trabajado hasta ahora,
La invitación es a que podamos co-construir con toda la comunidad de UBP, sean nuestros estudiantes, docentes, graduados y graduadas, ¿no? Y también público que no pertenece a la comunidad específica de UBP, pero que puede llegar a dialogar y que podemos generar algunas sinergias en relación a algún territorio, alguna temática, algo de interés que nos interpele, ¿no? Entonces, esta invitación es para todos y todas los presentes, pensando, digamos, fundamentalmente en la extensión y en sus tres funciones como un proceso pedagógico integral. ¿Qué implica esto? Que además de integrar las funciones, nosotros podemos llegar a integrar disciplinas, ¿no? Para esta convocatoria estamos pensando que sí o sí tiene que haber, digamos, es una convocatoria de las carreras de abogacía y de contador público, pero la invitación es a que se sumen otras carreras y que podamos pensar desde diversas miradas una problemática a intervenir, ¿no? Entonces, pensar la función de la investigación, de la docencia y la extensión junto con la interdisciplina y junto con lo que nosotros proponemos, y es realmente una propuesta regional, trabajar desde el diálogo de saberes. El saber universitario no es superior al saber no universitario, que hay un saber desde la experiencia, desde los territorios, desde las propias vivencias que tienen las personas no universitarias y que tienen para ofrecernos y para poder pensar y operar sobre alguna problemática que esté afectando a ese grupo, a ese colectivo, a ese territorio, ¿no? A esa red podemos pensar en problemas incluso que estén diseminados, que los podamos trabajar incluso virtualmente, tecnológicamente, con todos los recursos que disponemos hoy, ¿no? Entonces, estos, digamos, son los criterios desde los cuales nosotros estamos pensando la extensión en UBP. Es una extensión que incluso les quiero comentar que nosotros en nuestro equipo tenemos, nosotros somos profesionales de diversas disciplinas, venimos desde las ciencias sociales, también desde las ciencias naturales, y realmente lo que se produce en el encuentro y a veces en la disputa de saberes es muy interesante en torno a cómo comprendemos los fenómenos, ¿no? Que un poco es eso, ¿no? El proyecto de extensión no está ahí afuera, el problema para que nosotros lo captemos. Lo vamos a co-construir desde nuestras experiencias, saberes, demandas, ¿no? Y ese es el desafío, a ver qué sucede cuando en una diversidad de públicos y de actores podemos trabajar, interactuar y producir algo nuevo, creativo, original, también desde esta mirada compleja. Bueno, aquí tenemos un paneo de las diversas propuestas que nosotros realizamos actualmente desde la universidad. Para aquellos que son estudiantes, nosotros tenemos 4 consultorios, por ejemplo, en el cual se pueden sumar estudiantes, un consultorio jurídico, que es la clínica jurídica que tiene muchos años de trabajo, que es un seminario también, está curricularizado, es decir, es una materia que se aprueba. Tenemos el consultorio tributario, tenemos el consultorio de arquitectura, estamos trabajando desde el consultorio de arquitectura, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba con centros vecinales y la problemática vinculada a la falta de espacios verdes y de recreación, ¿no? Tenemos un consultorio tecnológico para empezar en términos de inclusión tecnológica y acceso, digamos. Y de esta manera vamos ofreciendo diferentes propuestas en torno a ciclos webinarios. En extensión también administramos todo el programa de pasantías y prácticas preprofesionales, ¿no? Y también el programa de voluntariado. Es decir, una variedad de ofertas para que todo estudiante de Universidad Blas Pascal, además de cursar y poder optar por alguna práctica extensionista, puede realizar una pasantía, puede realizar un voluntariado, puede realizar una práctica deportiva, cultural, ¿no? En relación a que ser estudiante universitario implica poner en juego el conocimiento, la sensibilidad y conformarnos como ciudadanos comprometidos de nuestra época, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las propuestas no solamente son para los estudiantes, para integrar, por ejemplo, los consultorios, sino también para el público general. Los consultorios son una propuesta muy interesante y muy relevante, digamos, para, nosotros lo llamamos alfabetización jurídica en el acceso a derechos, alfabetización tributaria, en cuestiones impositivas,
¿no? Y tenemos, digamos, una práctica que va creciendo año a año y que se extiende incluso a distancia, ¿no? Es decir, si nosotros, no es un asesoramiento, por ejemplo, vinculado a la firma de un profesional en estos términos, ¿no? Sino una orientación que permite al ciudadano, a la ciudadana común, poder orientarse cuando tiene una problemática al respecto, ¿no? Y desde este lugar es que estamos pensando nosotros la extensión en múltiples aspectos. Vinculado, digamos, a lo que es a las carreras en particular, nosotros tenemos esta serie de ofertas actuales. Lo que Romina comentaba en la presentación inicial, ella participó como estudiante de abogacía, es para los estudiantes de abogacía y de contador, de una serie de materias que nosotros hemos trabajado con sus docentes de cátedra, con los titulares de cátedra, en torno a regularizar la materia y realizar un trayecto formativo diferente. ¿Qué implica esto? Que el estudiante cursa la materia a distancia cuando ya puede dar cuenta de determinados contenidos. El desafío es salir del dispositivo tradicional del aprendizaje a distancia y poder acercarse a una situación social, a un grupo, a una organización, a un municipio, a una empresa, y poder poner en práctica los contenidos de esa materia. Nosotros esto lo tenemos en una decena aproximadamente de asignaturas entre las dos carreras, de primero a cuarto y primero a quinto año, y es una invitación a nuestros estudiantes a que puedan realizar trayectos pedagógicos de manera diferente, desafiante, ¿no? Porque en realidad lo que uno va a hacer es aportar el conocimiento que la universidad y la materia en sí le permite desarrollar y poder generar, depende del año en el que el estudiante esté cursando, incluso productos que resuelvan una situación. Pensemos, por ejemplo, en situaciones vinculadas a cuestiones impositivas, a códigos de ética, a cuestiones de registros jurídicos donde una organización, un centro vecinal, una ONG, un emprendedor no tiene conocimiento técnico para poder estar dentro del sistema, digamos, de ejercicio de la actividad y poder, digamos, legalizar ciertas prácticas, ¿no? Entonces, las prácticas sociales educativas como dispositivo pedagógico han sido pensadas desde un lugar de integralidad de las funciones. Es decir, el estudiante tiene que investigar una situación, acercarse a un actor no universitario, poder dialogar y poder co-construir una propuesta, ¿no? Y es una novedad de Universidad Blas Pascal a partir de estas dos materias. La propuesta es ir creciendo hacia otras carreras, hacia más materias, hasta incluso la educación presencial, en torno a lo que se da en llamar en las universidades la curricularización de la extensión. Es decir, que en el trayecto pedagógico, como estudiante, cada persona tenga la posibilidad de tener una experiencia extensionista. Lo novedoso, además, es que estas prácticas, además de las PCE, las demás prácticas, si tienen un compromiso sostenido de la o el estudiante, también van a estar certificadas en su analítico, en lo que se da a conocer como el suplemento al título y lo que implica para un currículum, ¿no? Para una historia de vida, tener una experiencia situada, ¿no? En la realidad misma, poniendo en juego el conocimiento que la carrera le ofrece a ese estudiante, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende todo lo que vamos compartiendo? Sí, perfecto. Sí. Bueno, tenemos también el programa de consultorios que ya se los he adelantado, anticipado anteriormente. Los consultorios funcionan durante todo el año, comienzan en abril. Nosotros estamos haciendo convocatorias, presten atención porque pueden formar parte de los consultorios como una práctica pedagógica también, ¿no? De asistencia, de orientación a cualquier vecina, vecino, organización, ¿no? Que puedan y que necesiten el asesoramiento y esos conocimientos que tenemos para ofrecer en cada propuesta. Tenemos ciclos webinarios
todo esto que yo les estoy compartiendo es gratuito, voluntario. A lo largo del año nosotros vamos trabajando con temáticas novedosas que tengan que ver con las necesidades, digamos, de la ciudadanía, como una cuestión de lo que implica poner en juego el compromiso social de la universidad, ¿no? La asistencia en relación al ofrecimiento de conocimientos que tenemos como universitarios y universitarias. Bueno, también teníamos para compartirle la cátedra abierta. Esta también es una experiencia nueva, igual que las prácticas sociales educativas, que derivó de un proyecto de investigación. Nosotros en la convocatoria que tenemos anualmente, y que toda esta información está disponible en la Secretaría de Investigación, hubo un proyecto de un grupo de docentes y estudiantes que trabajaba y que aborda la participación política de las personas con discapacidad. A lo largo del año, hace 2 años, nosotros les invitamos a un ciclo webinario. Digo, es importante contarles cómo fue la historia, porque se fue complejizando y se fue adensando la propuesta y hoy tenemos realmente una cátedra abierta consolidada. ¿Qué implicó? A partir de la invitación de un webinario donde hablamos del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, la directora de un proyecto de investigación, que es Paula Gastaldi, que es abogada y docente aquí de la casa, nosotros le invitamos a pensar en este dispositivo de cátedras abiertas a partir de una propuesta de ella de hacer podcast vinculado al ejercicio de derechos, ¿no? Del podcast derivamos a la cátedra abierta, donde hemos tenido ya 6 reuniones a lo largo del año 2023. Y en estas reuniones participan personas con discapacidad, estudiantes de UVP que tienen discapacidad, personal técnico y familiares. También se han sumado organizaciones y personas con vastísima experiencia en el campo de la discapacidad, que hemos ido diagnosticando y proponiendo diferentes dispositivos, herramientas de comunicación, talleres, para poder abordar la complejidad que implica, ¿no?, un proyecto de vida. Esa fue la consigna, ¿no? Pensar en los proyectos de vida posibles para las personas con discapacidad, cómo nosotros podíamos colaborar siendo parte de la comunidad de esos proyectos. Y es el tópico que fue problematizando un hilo conductor a lo largo de todo el año, ¿no? Estamos abiertos a generar otras cátedras abiertas como espacios. Digamos, hay muchísimas definiciones de extensión, pero la definición de extensión de UVP en su resolución habla de espacios de cooperación interactiva, ¿no?, donde nosotros como universidad, junto a los actores extrauniversitarios, podemos generar condiciones para transformar algunas situaciones y condiciones de vida de determinadas personas, organizaciones, colectivos, ¿no? En ese sentido hemos ido produciendo mucho material desde la misma experiencia de las personas con discapacidad y el conocimiento técnico que, por ejemplo, comunicadores y comunicadoras, diseñadores, diseñadoras, abogados, abogadas, tienen para aportar en el caso, ¿no? Bueno, y por último, que es nuestra estrella, ¿no? Nosotros teníamos mucho entusiasmo por iniciar este 2024 con esta convocatoria. Es la primera vez que se realiza una convocatoria a proyectos de extensión. Los proyectos son proyectos que se desarrollan a lo largo de un año, tienen un financiamiento determinado y tienen determinados criterios que hemos definido para nuestra convocatoria de UVP. Hay una dirección y una codirección a cargo de docentes de la casa, pero se pueden sumar graduados, graduadas, estudiantes y fundamentalmente, digamos, esos actores no universitarios, ¿no? No podemos pensar la extensión de manera unilineal. Es un proceso de diálogo en el cual co-construimos con un actor extrauniversitario necesariamente. Si no, estaríamos haciendo pura teorización de la extensión. Si nosotros nos imaginamos un problema y no hemos dialogado con aquellos que tienen el problema, ¿no?, para realmente poder construir un diagnóstico acertado y una propuesta de acciones planificadas que tengan un impacto alrededor de los sujetos que son destinatarios del proyecto, pero también de la problemática,
¿no? Entonces, lo que estamos pensando para estos proyectos de extensión es que sean proyectos interdisciplinarios, es decir, que haya necesariamente alguien de la carrera, un docente de contador público o abogacía y algunas otras carreras que puedan sumarse en relación a la temática que se recorte y se construya para intervenir, ¿no? Además, el desafío es conformar equipos de estudiantes universitarios. Yo me imaginaba, por ejemplo, a partir del caso de Romina, estudiantes de abogacía que han hecho una práctica social educativa en una materia, en un cuatrimestre, y que ya tienen una temática y un destinatario identificado porque ya han intervenido en una situación social. Podemos tomar esa situación y poder desarrollar un proyecto junto con un equipo que pueda delimitarse a una intervención durante un año lectivo, ¿no? Estamos hablando de 10 meses, con justamente la presencia de esos actores, ¿no? Nosotros hemos compartido ahora en el chat los criterios para la convocatoria con los formularios, los criterios de avales de estos actores extrauniversitarios y la elaboración del proyecto mismo, ¿no? Que es, digamos, el nudo y es el desafío que invitamos a crear, a co-crear en este taller. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien, compañeras de equipo, con el tiempo? Estamos bien, ¿no? Si pensamos en lo que es un proyecto de extensión, tenemos que pensar justamente en un instrumento, ¿no? Un instrumento de planificación en el cual nosotros vamos a delimitar de manera articulada y coherente determinadas acciones para determinado actor o actores diversos no universitarios, ¿no? Es un proceso que sale del aula, pero es un proceso integralmente pedagógico de educación no formal. Cuando hablamos de educación no formal, podemos estar pensando, por ejemplo, en una propuesta que implique talleres al interior del proyecto, que en esos talleres podamos abordar la formación en alguna temática específica. Pensemos en temáticas de lo más diverso, ¿no? Por lo menos a mí me resulta mucho más fácil pensar en el destinatario, ¿no? Si pensamos y nos interesa trabajar con adultos mayores, con discapacidad, con género, con mujeres, con otras minorías, trabajar con emprendedorismo, ¿no? Trabajar con pueblos originarios, digamos, pensar en un actor que en general no tiene acceso a derechos, que tiene dificultad en términos de inclusión o que no tiene acceso a determinados conocimientos y que nosotros a partir de una propuesta de extensión podemos generar un impacto y un acceso y una transformación de una situación inicial, ¿no? Entonces, la posición de favorable, históricamente se pensaba esta cuestión más asistencialista vinculado a la cuestión económica de la extensión, ¿no? Pero acá estamos pensando en cuestiones tecnológicas, sostenibles, jurídicas, ¿no? Hay una multiplicidad de temáticas que podríamos delimitar y generar, digamos, un proceso pedagógico para nuestros estudiantes que implique en esa intervención y en ese poner el cuerpo de nuestro estudiante un proceso de transformación, tanto para quien es destinatario de la propuesta como para la o el estudiante VP comprometido con esa, digamos, situación, con ese colectivo, con ese grupo de personas, ¿no? Entonces, vamos a dar prioridad en ese sentido a lo que se justifique en el proyecto como una posición desfavorable, desfavorecida, ¿no? Y que implique justamente un proceso planificado y concretamente viable, ¿no? Nosotros podemos pensar en la desnutrición de las niñeces argentinas, pero nos va a ser imposible que desde un proyecto de 9 meses, 10 meses, podamos abordar la problemática en toda su complejidad. Pero podemos pensar en un espacio escolar, en un barrio particular o en determinadas zonas o regiones,
¿no? Pensar en términos de soberanía alimentaria, digamos, de seguridad vinculado a determinados derechos. Esa construcción del problema va a implicar el recorte de realidad que hagamos cada uno desde incluso nuestra formación, ¿no? Y de la manera que conceptualicemos el problema. Entonces, podemos identificar una situación concreta, particular, y desde allí empezar a investigar y a pensar y a co-crear un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, el proyecto puede partir de una idea general que tengamos, de una experiencia concreta, de una demanda, que realmente se acerquen a la universidad un grupo. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con los centros vecinales. Estamos trabajando actualmente un proyecto sobre espacios públicos y recreativos, inclusivos y sostenibles en la ciudad de Córdoba, pero a partir de una demanda concreta de algunos centros vecinales que se acercaron a conversar con nosotros y empezaron a demandar al consultorio algunas respuestas técnicas, ¿no? Entonces, podemos venir justamente de otra experiencia de intervención, de otra universidad, de la participación que nosotros tengamos como ciudadanos, ciudadanas de alguna experiencia, ¿no? De un proyecto de investigación, como les comentaba, en relación a la cátedra abierta que trabaja la temática de discapacidad, ¿no? Pueden ser diversas situaciones que nos inquieten, que nos interpelen. A mí como cientista social me gusta pensar en términos de aquello que te conmueve o que te genera un sentimiento de injusticia, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué esas personas no están adentro de determinada temática o no acceden a determinada información, a determinada tecnología? Pensemos, por ejemplo, cuestiones, nosotros tenemos algo que se llama la ONIET, que también forma parte de nuestra Secretaría de Extensión, que es una propuesta de las carreras de ingeniería, de unas olimpiadas en tecnología y en innovación, que se volvieron interdisciplinarias, que abordan sobre todo el trabajo, inicialmente fue con escuelas públicas técnicas, pero que terminó abarcando una diversidad de situaciones, de territorios y de paisajes, que los proyectos que llegan, que son proyectos tecnológicos a la Olimpiada, son proyectos de un impacto social en esos territorios muy, muy importantes, muy trascendentes, ¿no? Y estamos hablando de estudiantes de secundaria que se preparan durante todo el año para poder generar estas condiciones y estos proyectos. Por eso son varias las situaciones que pueden dar el puntapié inicial para la construcción de un proyecto, ¿no? Lo que nosotros vamos a generar justamente es un proceso conceptual, abstracto, donde vamos a dar argumentos de por qué es importante pensar este tema. Vamos a hacer un recorte de una realidad y una lectura incluso disciplinar, ¿no? En relación a la temática. Nosotros les hemos compartido 2 manuales. Uno es muy conocido, que es de Ezequiel Anderek y María José Aguilar Ibáñez. Ya les voy a compartir, que tienen el ABC y es, digamos, es un manual muy fácil y muy facilitador para elaborar proyectos. Al igual que el manual de cuadernos de extensión, que es de la Universidad de la República de Uruguay. Los uruguayos tienen vasta experiencia en elaboración de proyectos de extensión, son los que van, digamos, adelante en las discusiones, en la producción teórica de la extensión. Incluso nosotros nos hemos diplomado en un curso de extensión universitaria donde las discusiones teóricas tienen que ver mucho con lo que los uruguayos están marcando. Entonces nos parecía importante, sobre todo para aquellos que les interese trabajar y formarse en la extensión, sobre todo desde la mirada docente, ¿no? Cuando hablamos de postulados epistemológicos, éticos y políticos, para pensar la extensión, digamos, transformadora de la realidad, este trabajo nos permite problematizar bastante y además también es un manual que nos permite arribar a la construcción y formulación de un proyecto. Ambos materiales son muy recomendados. No hay un consenso en relación a cuáles son los ítems o los criterios que tienen que entrar al interior de un proyecto de extensión, que es un proyecto de intervención, pero sí hay algunos postulados, ¿no? Que nosotros en este cuadro que pueden ver allí, digamos, las 10 preguntas que están allí son de Anderek.
Anderek en su manual las desarrolla ítem por ítem y explica de manera muy pedagógica qué es lo que hay que justificar en cada ítem. Y en la tercera columna nosotros hemos puesto los ítems de nuestra convocatoria, ¿no? Que se asemejan y que pueden responder esas 10 preguntas, ¿no? Entonces, si pensamos en qué queremos hacer, es lo que nos va a orientar, es, digamos, la idea central, el ámbito, el contexto, ¿no? ¿Qué se quiere hacer? Y la síntesis que va en el proyecto de nuestra convocatoria, la recomendación es que la hacemos al final, ¿no? Es como, también como cuando elaboramos un proyecto de investigación. La síntesis, como síntesis, se produce cuando ya elaboré todo un proceso de pensamiento, de abstracción y de operacionalización de esa abstracción, ¿no? Entonces, de todos modos, la temática, junto con el por qué, ¿no? ¿Por qué queremos hacer el proyecto? Allí va a estar la base argumentativa para poder dar cuenta de la prioridad y urgencia de la temática. Y ahí va a estar la justificación y la maestría en la escritura argumentativa para poder dar un diagnóstico en torno a la problemática, una delimitación del problema, dar cuenta de la relevancia, la justificación, y nosotros incluso lo hemos puesto allí por qué es extensionista el proyecto, ¿no? Como para decir, ¿por qué esta propuesta tiene que ser elegida? ¿Por qué tiene que ser avalada por Universidad Blas Pascal? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es urgente? Pero sobre todo, ¿por qué es coherente y viable, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que en la acción planificada, en estas 10 preguntas, nos permite organizar toda, digamos, toda la maraña de ideas que uno puede tener en torno a una intervención, ¿no? Entonces, es una organización planificada y lógica y es un paso a paso, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Esto, el para qué queremos hacerlo. Esto nos va a permitir pensar hasta dónde queremos llegar con la acción que planifiquemos para este año de intervención en un proyecto de extensión, ¿no? El objetivo general va a ser el orientador y la guía, y los objetivos específicos van a determinar, por ejemplo, si yo quiero dar una capacitación, un taller, si yo quiero generar un dispositivo tecnológico de acceso a, si yo quiero promover la inclusión en torno a las cuestiones tecnológicas del adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué implica hoy la tecnología entre esta vieja categoría de los años 90 entre ser incluidos y excluidos, ¿no? De todas estas cuestiones tecnológicas que van tan rápido. Entonces, estas 10 preguntas van a delimitar y nos van a permitir por qué queremos hacerlo, para qué queremos hacerlo, cuánto queremos hacer. ¿Vamos a hacer 5 talleres? ¿Vamos a producir un manual? ¿Vamos a realizar qué herramientas, qué productos finales nos van a permitir a nosotros dar un aporte coelaborado con los destinatarios para la resolución de la situación inicial? Uno debería decir que al final de un proyecto de extensión, esa situación inicial de la cual partimos se ha modificado, porque las personas que participaron del proceso pedagógico, tanto desde la universidad como desde la comunidad, el grupo o el colectivo partícipe o la red, yo me estoy imaginando redes en relación a esta educación a distancia que tenemos en UBP, puedan ser transformados por ese aporte que la universidad junto con esos actores pueden coelaborar, ¿no? Y en ese sentido hay un criterio importantísimo para pensar la extensión. Hay diálogo, hay interacción, y los diagnósticos, cuando yo voy a pensar en el qué del problema y por qué lo quiero hacer, tienen que tener participación del destinatario. Yo no puedo inventar e imaginar una situación posible sin tener un diálogo, una entrevista, un acercamiento a la situación social y a esos actores que están atravesados por esa temática, ¿no? Entonces es muy importante la producción de diagnósticos participativos que pueden incluso ser planificados durante la ejecución del proyecto, ¿no? Este encuentro con el otro, ¿no? Entonces, vamos con el qué, el por qué, el para qué, el cuánto queremos hacer, y ya el resto, metodológicamente hablando, responde al cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué actividades? ¿Qué acciones? ¿Cómo
en términos de investigación uno diría cómo operacionalizo las variables, cómo las vuelvo pasibles de aplicar, ¿no? En términos de extensión nosotros vamos a decir metodológicamente, pedagógicamente, ¿qué propongo para mi propuesta, para mi proyecto, para mi temática, ¿no? ¿Qué quiero generar? ¿Qué metodología voy a replicar? Y en este sentido, dentro de toda la corriente extensionista, tradicionalmente hablando, tenemos que hablar de procesos de educación no formal, sobre todo, ¿no? En lo que implica una educación más interactiva, reflexiva, innovadora. Luego, ¿cuándo lo vamos a hacer? Está dentro de las preguntas frecuentes de la convocatoria, estamos hablando de plazos de año lectivo, ¿no? A evaluar si el proyecto realmente tiene un impacto muy positivo, la continuidad de ese proyecto, eso lo evaluaremos a medida que vayan sucediendo los proyectos. Y por supuesto a quienes se dirige, quiénes lo hacen, ¿no? Cómo se conforma el equipo, eso es importantísimo. Imposible hacer extensión uno solo, una sola persona, ¿no? Porque, digamos, posible se puede hacer, pero digamos, el esfuerzo que implica el trabajo con un otro requiere justamente la conformación de equipos, ¿no? De equipos docentes, de equipos de estudiantes, de equipos de graduados y graduadas digamos, que pueden aportar incluso desde el conocimiento del tema, desde su experiencia profesional, ¿no? Y finalmente, ¿con qué se va a hacer? En ese sentido, en el formulario que nosotros hemos cargado en la página está el criterio, ¿no?, vinculado a que ustedes pueden hacer uso de los recursos materiales que la universidad dispone a través de los SET, a través del edificio aquí central, a través del apoyo tecnológico, de todo lo que nosotros podamos brindar para que realmente sea exitoso y sea ejecutable el proyecto. Bueno, recomiendo entonces que accedan ya a los links, incluso nosotros los vamos a enviar por un correo electrónico, pero que tengan estos manuales para poder profundizar cada una de estas preguntas que van a permitir justamente traducir operativamente esto que implica abstraerse y organizar ideas, ¿no? Porque podemos tener ideas geniales y creativas. El desafío es que sean viables, que sean medibles. Y cuando hablo de medibles, no hablo de un criterio cuantitativo, sino de decir, bueno, concretamente, ¿de cuántos talleres estamos hablando? ¿De qué, si hiciéramos una campaña de comunicación, de qué productos estamos pensando? ¿Cómo lo vamos a elaborar? ¿Quiénes lo van a realizar? ¿No? Poder medir el impacto en el sentido de qué co-construimos con esos destinatarios que le aporten para su vida cotidiana. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, bien. Bueno, yo pensando en lo limitado que puede ser un encuentro virtual y que uno tiene un tiempo determinado para estar atento al interlocutor, ¿no? Y de esto de que no quiero ser la única persona que hable en este encuentro, hemos decidido con el equipo, porque este taller lo hemos planificado de una manera muy concienzuda con nuestro equipo, de decir qué era lo más importante en estas 10 preguntas, ¿no? Y consideramos que en esas 10 preguntas el qué y el por qué son lo fundamental y el resto sale de taquito, digamos. Una vez que uno tiene argumentado y ha realizado un recorrido de búsqueda de información, de experiencias, de contactos, para poder pensar una temática, luego hay que hacer un recorte, ¿no? Y fíjense que ahí esto de la extensión desafiante, compleja y sostenible tiene que ver con que necesariamente vamos a utilizar nuestras disciplinas, nuestro conocimiento técnico para poder leer la realidad, ¿no? Entonces, hay un disparador, ¿no? Yo les dije a mí históricamente, desde como una persona formada de las ciencias sociales, me viene esta cuestión, ¿qué te provoca injusticia? ¿Qué te da la idea de injusticia? ¿Qué debería normalizarse de otra manera?
¿Qué disparador? ¿Qué te inquieta? ¿Qué experiencia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son tus lecturas? ¿Cuál es, no sé, un tema que viste en una serie puede llegar a ser un disparador o una película que a vos te inquiete y que vos lo puedas ver y replicar en tu comunidad, en tu región, ¿no? Entonces, viene un primer momento para poder pensar el por qué y definir el qué, que tiene que ver con mucha búsqueda de información, ¿no? Desde papers científicos, qué dicen los medios de comunicación, qué experiencia directa, qué fuentes tenemos en relación a una temática de interés, ¿no? Qué población, en qué territorio lo ubicamos, para luego ir haciendo un recorte, ¿no? Ir delimitando incluso referencias bibliográficas, ¿no? Todos tenemos un marco conceptual. No hay neutralidad en la construcción de un problema. Por eso, digamos, yo le recomiendo ese manual de la Universidad, digamos, de los uruguayos, porque plantea estos debates epistemológicos, políticos y éticos, de dónde nosotros vamos a construir conocimiento junto con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, hay un marco conceptual, puede haber una demanda concreta, como decíamos, y hay un problema social, ¿no? Hay problemáticas que atraviesan nuestras sociedades. Pensemos, por ejemplo, en las olas de calor, ¿no? Estos días. Si no es una problemática que nos atraviesa, una problemática ambiental, política, ¿no? Las cuestiones vinculadas, por ejemplo, aquí en Córdoba, en las cuestiones de las sequías, el acceso al agua, y cada región tiene ahí un conjunto de problemáticas. Y hay otras problemáticas que son más transversales, que tienen que ver quizás con lo tecnológico, con las minorías, ¿no? Entonces, todos estos antecedentes que nosotros podamos reunir como equipo y que vayamos recortando para construir una problemática, nos van a delimitar el problema de intervención, ¿no? Esta figura que nosotros vemos es del manual de la Universidad de la República de Uruguay, donde va delimitando todas estas cuestiones. Y para ser así como muy clara, el problema social, ¿qué nos va a permitir hacer en relación al problema de intervención? Nos va a contextualizar, nos va a dar herramientas para comprender y aprender en relación a la complejidad del tema que hemos decidido pensar, ¿no? Nosotros entonces vamos a construir una fundamentación en torno a, si vamos a hablar, por ejemplo, de acceso tecnológico, y bueno, vayamos a los datos que tiene para ofrecer el INDEC. Veamos qué dicen las noticias en relación a el acceso en las escuelas vinculado a la tecnología. ¿Qué pasa, por ejemplo, con hace un año que estamos con el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Podría ser una temática que está como muy en agenda hoy, pero son infinitas las posibilidades temáticas como infinitas nuestras miradas sobre la realidad. Por eso, esta construcción del problema de intervención es un proceso sumamente creativo. Y es muy motivante poder delimitar una temática en relación a aquello que nos inquieta, que nos moviliza, que nos interesa. Generar una transformación de una situación o generar las condiciones para que esa transformación suceda. Yo les voy a contar así un ejemplo muy breve y ya como para ir pasar a la parte práctica. Cuando yo era estudiante de comunicación y vecina de una localidad serrana de acá de Córdoba, donde hay minería tradicional, me llega el dato de que en las escuelas públicas de una zona minera había mucho ausentismo por problemas respiratorios, ¿no? Que esta información no trascendía por cuestiones políticas vinculados a los poderes de turno, al poder económico de ese territorio. Yo a partir de ahí produje un proyecto de intervención donde yo como una comunicadora no tenía nada para decir de la salud de esas niñeces, ¿no? Ni tampoco tenía demasiadas herramientas técnicas para hablar de la gestión ambiental, como tenemos acá a Nazarena, que es licenciada en gestión ambiental, que tiene herramientas interdisciplinarias para intervenir técnicamente en la situación, pero sí podía generar condiciones para que se hablara del tema. Entonces yo di en llamar a ese problema rompiendo el silencio, ¿no? Prácticas de educación no formal en torno al derecho a la vida y a la salud.
La práctica fue en una escuela secundaria, trabajé con 2 cursos de cuarto año durante 60 talleres, lo mío fue ultra intenso. En ese momento de mi vida me tomaba de esa manera las cosas, los procesos de compromiso. Fueron durante 2 años y lo que generamos fue una asamblea barrial donde empezaron a exigir informes de impacto ambiental a la minera. Producimos programas radiales, murales y diferentes dispositivos comunicacionales. Mi estrella, después yo lo transformé en un momento teórico en mi tesis de grado, fue la técnica de la cartografía social, el mapeo de situaciones por parte de los afectados. Pudimos mapear que además de problemas respiratorios, las niñas y niños de esa población y los jóvenes no tenían acceso al agua, tenían un basural, tenían incendios. O sea, mi problema inicial se adensó a partir de la interacción con mis propios destinatarios, ¿no? Entonces, yo no tenía idea de cuestiones ambientales, las fui aprendiendo con el tiempo, porque fui orientando mi perfil profesional hacia ello, como ciudadana también interesada. Pero desde mi saber, que era el comunicacional, generé las condiciones para que se accediera a la información, se conocieran los derechos, se debatiera, se exigiera, ¿no? Años después se conformó y se sostuvo, y hoy esos jóvenes que estaban en cuarto año son padres y madres de esa comunidad, forman parte de, digamos, los espacios de participación ciudadana. Se le ha puesto reglas claras a una minería tradicional que fue bastante irracional en su explotación, ¿no? Les cuento este ejemplo porque la verdad que para mí fue un antes y un después en mi perfil, de decir, esa experiencia me transformó y me movilizó hacia un tipo de extensión, un tipo de investigación y un tipo de docencia, ¿no? Y un tipo también de perfil profesional. Entonces, el problema no está afuera, yo no lo puedo asir. El problema lo voy a co-construir a partir de los datos del contexto del problema social, ¿no? En relación a la temática, y lo voy a fundamentar para que a través del cómo, que es la metodología, yo pueda planificar acciones concretas, pasibles de realizarse, medibles, materializables. A ver, desde ya en un proyecto de 10 meses es imposible pensar en 30 talleres, ¿no? Yo vivía en esa comunidad, participaba de un programa de extensionismo de una facultad que trabajaba con varias facultades, éramos un equipo grande, yo me presenté a una beca, pero tenía un equipo como de, o sea, éramos un equipo de 10 organizaciones que estaban alrededor del tema, ¿no? Entonces, hay que ver ahí quiénes son los actores extrauniversitarios que pueden acompañar y que están interesados en dialogar, construir y aportar su experiencia, sus necesidades, para que nosotros en ese diálogo podamos co-construir, ¿no? Entonces, esto como dato relevante, ¿no? Para poder llegar y arribar al qué, tengo que fundamentar desde el por qué. Y ahí son todos los antecedentes que fundamenten el carácter extensionista de la intervención. Entonces, cuando construyo el problema social me da aportes para amplificar, que luego yo voy a recortar y acortar a la acción posible, a las acciones concretas que voy a realizar, ¿no? Si pienso en el problema social, tengo una trayectoria, una historicidad en relación a la temática, un pasado, un presente y un futuro, pero que yo con mi problema de intervención no voy a resolver lo anterior, sino que me voy a plantear de manera acotada a un territorio y a un tiempo y a un lugar determinado, ¿no? En relación a aportar. Y en ese sentido, voy a tener un destinatario concreto, ¿no? No voy a trabajar con todas las personas o con todas las comunidades indígenas de Argentina. Quizás tengo contacto con una comunidad, con 2 o 3, tenemos 3 estudiantes de 3 provincias que le interesa la temática y que quieren abordarla, entonces se arma un equipo jurídico, por ejemplo, en relación a determinada especificidad, ¿no? Hay que delimitar para que esto justamente sea posible, mensurable, ¿no? Que sea un éxito el proyecto. Y allí ustedes pueden ver, está recortado a 6 meses, pero esto es un diagrama de Gantt,
que ejemplifica cómo yo podría planificar metodológicamente las actividades, las acciones que voy a ejecutar en un proyecto, ¿no? Desde la reunión del equipo extensionista hasta la planificación, el armado de talleres y su ejecución. Y bueno, como una cuestión así de criterio sustancial de la extensión, es el registro de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Porque, digo, hay muchas universidades y es todo un desafío para las extensiones. Estamos participando de congresos, de cursos, de discusiones de la extensión universitaria en Argentina, y el gran desafío es poder registrar y contar lo que se hizo, ¿no? Realmente poder sistematizar las experiencias como experiencias valiosas para que el que viene pueda tomar de esa experiencia y no comience desde cero, ¿no? Que podamos construir conocimiento público, ¿no? Pensando justamente en términos educativos como derecho humano fundamental de la construcción de ciudadanía y de democracia, ¿no? Digo, no vamos a resolver el problema social, pero vamos a determinada comunidad, a determinados actores y en determinado territorio poder hacer una diferencia. Entonces aquí hicimos un punteo de ejemplos que pueden ayudar a pensar algunos proyectos, ¿no? Quizás se les ocurre un proyecto totalmente diferente a lo que hemos planteado, pero es como para empezar a activar la imaginación, ¿no? Entonces, desde el trabajo con personas con discapacidad múltiple y el acceso a las tecnologías de apoyo, las cuestiones vinculadas al adulto mayor y sus derechos. Esta de red territorial es un proyecto en el que participé en el 2015 a partir de las inundaciones que tuvimos. Justo hoy es 15F, cuando tuvimos las grandes inundaciones en Sierras Chicas. Entonces, ahí era una idea de red territorial y cambio climático, la ciudad como un sistema de común acción frente al cambio climático, ¿no? Facilitadores jurídicos de inclusión. Aquí tendríamos que pensar quiénes serían los destinatarios, ¿no? ¿Qué pensamos como inclusión? ¿De qué inclusión estamos hablando? ¿A dónde aplicaríamos esa facilitación, ¿no? ¿Dónde generaríamos como operadores culturales, operadores jurídicos para trabajar ahí un proceso pedagógico, ¿no? El diseño de espacios públicos, ¿no? Pensando ahí en infancias, en la construcción de lo común, ¿no? Circuitos cortos de comercialización, ¿no? Pensando en emprendedorismo, en economía popular, en redes de mujeres, de minorías, ¿no? Cómo generar y acompañar en estrategias de organización para que justamente los productores sean sostenibles en sus prácticas, ¿no? Esta ya es una mirada anticapacitista en el ejercicio de derecho vinculado a los cuerpos, ¿no? Las corporalidades diversas. La participación con recursos educativos, ¿no? Aquí hay la construcción a través de un proyecto de extensión de recursos ecoeducativos para la conservación de la fauna silvestre en las sierras de Córdoba, ¿no? En este caso había toda una cuestión del mascotismo. Hemos estado leyendo los proyectos justamente para ver cómo se operativiza, ¿no? Cómo se gesta, cómo se imagina esa planificación estructurada, lógica, a partir de estas 10 preguntas que nos permiten problematizar y materializar y realmente impactar en torno a una temática que, como yo ya advertí, no está ahí afuera para que yo la capte, la vamos a construir desde la interpretación que tengamos de la temática, desde nuestras disciplinas, desde nuestra experiencia, desde la demanda concreta. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotras ahora? Somos 60 personas en este Teams. La idea es que, Nasa, yo diría que ¿cómo estamos en tiempo? ¿Podemos hacerlo de 15 minutos, por ejemplo, o estamos un poco acotados? Sí, hagamos 15 minutos de trabajo y después dejamos 10 para la puesta en común. Bueno, aleatoriamente y automáticamente Teams les va a distribuir a ustedes en diferentes grupos de por lo menos 5 o 6 integrantes y vamos a tener unos minutos para empezar a imaginar a partir de un tema de interés común que se traduzca en un punto de partida. Yo les recomiendo que tomen nota de la consigna, que hagan una captura de pantalla, porque esto no lo van a tener cuando se vayan al grupo, ¿no?
y que desde su experiencia, desde su carrera, desde su disciplina, desde la docencia, desde el interés que tengan en relación a la temática, puedan construir una lluvia de ideas, ¿no? Quizás el primer punto va a tener que ser así, como construir un consenso en relación a un tema y hacer el ejercicio de pensamiento, ¿no? Es un ejercicio de pensamiento colaborativo ¿no? Desafiante. Entonces, a partir de esa lluvia de ideas, imaginar un destinatario, ¿no? Quizás el destinatario puede venir antes que la temática, ¿no? Vean con qué experiencia y con qué inquietud vienen ustedes a este taller. Y luego intenta redactar en una oración, en 2 oraciones, así como hemos dado los ejemplos, ¿de qué se trataría su proyecto de extensión? ¿Sobre qué realidad, sobre qué problema ustedes abordarían una planificación sistemática, deliberada, para poder ser exitosos y exitosas en esa ejecución? ¿No? No importa el cómo, ya vamos a pensarlo después, en otro momento. Ahora es pensar qué sería posible de ser intervenido por nosotros como comunidad VP junto a otros destinatarios que formen parte del proyecto. Nos den unos minutos para que puedan compartir, digamos, estas 3 cuestiones, ¿no? Si llegaron a elegir una temática, si pudieron delimitar o vislumbrar un problema de intervención, ¿no? Digo, pensando que la temática puede ser muy, muy amplia y tenemos que ir haciendo ese acotamiento, ese recorte. ¿Y qué los motivó como cuestión así principal para elegir la temática, ¿no? Si nos compartir el resto, a ver qué ideas geniales han salido de esos grupos. Verónica, contanos, por favor. Sí, bueno, lo que nosotros pensamos, nosotros lamentablemente, por un lado, éramos las 3 del ámbito de la abogacía, o sea que por ahí nos falta el tema de la interdisciplinariedad, pero lo que nosotros pensamos como realidad a abordar son digamos, la problemática de los pequeños comercios en torno a la Universidad Blas Pascal, no digamos Chango Marx, pero sí los pequeños comercios que pueden tener dificultades de funcionamiento, dificultades en cuanto a la formalización, dificultades en cuanto al modo de llevar el comercio, en cuanto al empleo, en cuanto a registración, en cuanto al acceso a un crédito. Entonces pensamos que se podía relevar la situación de sus comercios y que en función de lo que se relevara con la participación de, qué sé yo, de algún representante de ese comercio, podíamos intentar elaborar propuestas en vías a la formalización, al mayor acceso al crédito, a mejorar la productividad de esos comercios, e inclusive con alguna perspectiva de inclusión. Y en ese sentido pensábamos que podía ser como muy rica la participación de profesionales por ahí de las ciencias económicas, de la ingeniería en sistemas, y que podíamos valernos de todos los recursos de difusión y de comunicación que tiene la Universidad Blas Pascal. Ese era como a grandes rasgos nuestro ámbito o nuestra temática, y de esa forma sería el primer acercamiento o la primera manera de acotar la intervención. Y nos motiva en particular las dificultades que existen a nivel general económicamente, y en particular en una zona que no es privilegiada en la ciudad desde el punto de vista, digamos, del pequeño empresario o el pequeño comerciante local, pensando en cómo poder ayudarlo. ¿Hay alguna situación puntual que les desencadenó este interés? Digo, porque uno podría pensar que puede ser un proyecto de investigación o de extensión, porque está muy bien delimitado en relación al diagnóstico de todos la falta de acceso que tienen esos comercios, ¿no? Por ahí pensar, Vero, en alguna instancia en la cual esa participación de los destinatarios fuera más activa, ¿no? Sí. Y esa accesibilidad traducirla en productos que sirvan para otras experiencias, ¿no? Digo, como una cuestión así interesante para pensarlo desde la interdisciplina, desde los aportes de otras ciencias, desde la conformación de un equipo extensionista con estudiantes. Es muy interesante el tema. Por ejemplo, que, o sea, esto parte de advertir necesidades que existen en general en nuestra economía y en los sectores geográficos de la ciudad,
que se delimitaría en torno a los negocios próximos de la Universidad Blas Pascal por razones prácticas y operativas y por tener mejor llegada a la comunidad y por obtener como mayor participación efectiva de la comunidad, porque difícilmente alguien que está lejos de la universidad participe, tenga tiempo, posibilidades materiales y demás de participar, como para que realmente haya un intercambio de saberes y un enriquecimiento mutuo, digamos. Digo, por eso, por ahí, por ejemplo, sería interesante pensar en términos operativos en la construcción de un espacio de encuentro de esos actores, ¿no? De esos comerciantes donde se pueda diagnosticar junto con ellos y ahí delimitar esas herramientas y ese diagnóstico para hacerlo operativo, ¿no? Y replicable, digamos, y de impacto, ¿no? Como desafío, digo, que la transferencia sea una transferencia dialogada y co-construida con ellos en esa intervención, ¿no? Para que sea una intervención propiamente dicha. Bueno, ¿alguien más que nos quiere compartir? Gracias, Verónica. Romina. Sí, nosotros en el grupo estaba Sandra, Fátima y estaba Germán, pero bueno, se ve que tenía su cámara apagada y no se pudo conectar. No tuvimos la oportunidad, digamos, se nos fue muy rápido el tiempo, pero algo que podría unificar, en realidad, si bien ustedes están diciendo para lo que es abogacía y contadores, pero una extensión que se podría multiplicar para todas las interdisciplinarias que hay, podría llegar a ser la alfabetización digital en adultos mayores. Como derecho, inclusive, por ejemplo, el acceso de billeteras virtuales, que es algo que se les complica tanto, y a modo también de consultorio también, como ustedes tienen varios consultores ya de lo que es extensión, y dado al poco tiempo que hay, ¿no?, para las presentaciones y lo que implica presentar un proyecto. Y bueno, tanto para economía, para turismo, para comunicación, abogacía como derecho. Es un tema que, aparte de ser actual, es una problemática muy vulnerables que están los adultos mayores específicamente. En realidad estamos todos, esto es general, porque hasta los jóvenes, dentro de lo que implica una alfabetización digital, tienen acceso rápido a la tecnología, a los dispositivos, pero por ahí no al conocimiento específico de lo que es la información. Y les cuesta, pero como para segmentar un público, dijimos adultos mayores. ¿Y de algún territorio específico pensaron? Digo, ¿dónde se podría aplicar, replicar la experiencia? No llegamos a más, no pudimos compartir a más de lo que estábamos hablando, tampoco se pudo dar la oportunidad para otro tema más. Pero bueno, están ahí mis dos compañeras que estuvieron, si quieren aportar. ¿De qué carreras? Digamos, ¿cuál es la formación que tienen las integrantes del grupo? Bueno, que lo digan ellas mismas, están ahí, Sandra, ahí. Acá estoy, sí. Soy licenciada en turismo de la Universidad Blas Pascal, hice una maestría en docencia universitaria en la UTN, me recibí, ahora hace poco presenté la tesis sobre sustentabilidad en la carrera de turismo de las licenciaturas, o sea, la formación de grado en turismo. Y bueno, creo que el alcance podría ser muy amplio porque se podría abarcar a distancia también, me parece, con formación, con evaluación y todo también se podría hacer. Miren, les cuento que nosotros... ¿Sí? Yo soy Fátima. La palabra? Perdón, sí. Yo soy Fátima y bueno, yo soy licenciada en Economía y también, bueno, hemos hecho... en lo geográfico somos yo soy de Cosquín, de Córdoba Capital y de Bahía, pero obvio que tendría que ser más virtual, para designar un lugar específico. Pero más que todo vimos la problemática, capaz que puede ser virtual, qué sé yo, todavía eso no lo hemos hablado todavía por el poco tiempo que tuvimos. Claro, pero fíjense que uno podría decir, quizás cada una, Romina en Bahía Blanca, vos en Cosquín, podés abordar, digamos, las problemáticas
con pequeños grupos y después producir algo para mayor difusión. Nosotros, les cuento, estuvimos trabajando la cuestión de la seguridad informática en el consultorio tecnológico, pero por ejemplo, el tema de las billeteras virtuales es un tema súper acotado y hay un abismo, como ustedes dicen, entre los usuarios jóvenes y el adulto mayor que no tiene acceso a ese conocimiento, a ese uso de esa tecnología, ¿no? Me parece que es interesante, es relevante, tiene que ver con, en términos de accesibilidad y de inclusión, ¿no? Para un grupo especialmente vulnerado en esta temática, ¿no? Interesante. Bueno, gracias. José levantaba la mano por allí. Sí, bueno, vos, me acuerdo, Valeria era una de las que estaba, Claudia, otra que, pero ¿cuál era la tercera participante? Por favor, ahí estás. ¿Cómo querés, Julieta? ¿Querés Juli, hablar sí. vos? No, Juli. no, tranquilo, empezá, yo te secundo cualquier cosa. Dale, sí, lo que yo les comenté a mis compañeras es que a mí me cuesta mucho pensar en abstracto, por lo tanto me basé en un caso que ocurrió. Yo soy profe del UEP y fui profesor de extensión de aula universitaria a adultos mayores, pero también hace más de 10 años hicimos un proyecto de extensión con estudiantes universitarios que hicimos, en varios años lo replicamos como una colecta de bienes, computadores, un montón de cosas, ropa, para una comunidad que se llama Chalala, que queda cerca de Purmamarca. Y ahí, bueno, me di cuenta de un montón de cosas. Y de lo que yo me di cuenta, para hacerla corta, después Julieta va a contar su experiencia, que casualmente está también en el norte, es que ahí yo adopté una visión, un paradigma de yo soy el que ayuda, que está arriba, y el ayudado está abajo. Y a mí me parece que eso no es la idea de extensión, porque la verdadera extensión parte de una idea de igualdad, de diálogo, en donde el ayudado define, va construyendo, a través de un diálogo va construyendo sus necesidades, te va mostrando sus necesidades. Y otra cosa que aportó Valeria, el tema de Valeria fue el tema de la continuidad, porque muchas veces estas cosas se hacen así puntualmente, muchas veces, no digo como promoción, pero sirve como promoción y después haces 1, 2, 3 veces y te olvidas. Entonces la continuidad creo que es parte de la sostenibilidad de un proyecto. Ahí recalco dos cosas, el paradigma donde vos estás parado, cómo concebís la ayuda, si realmente se le puede llamar ayuda, y la sostenibilidad. Perdón, agrego algo, esto que decía José, como para aclarar que lo de la continuidad de la que hablábamos nosotros en el grupo, tiene que ver con no nosotros, o desde los extensionistas, desde el proyecto, seguir haciendo en esa misma comunidad, sino que la comunidad comprenda, aprenda y traiga así para sí ese nuevo conocimiento que se le podría ofrecer y seguir haciéndolo por sí mismo, digamos. No que uno tiene que estar todo el tiempo, ¿no? Como haciendo el mismo proyecto, llevando adelante durante mucho tiempo, sino que el aporte tiene que venir ahí, la continuidad después queda en manos de la comunidad y hacerlo crecer también, ¿no? Un poquito, como para que se entienda la idea de lo que hablamos, como nos costaba visualizar un problema puntual, es que José cuenta esta experiencia y yo le acote que, si bien a otro nivel, nosotros planteamos en una escuela el tema de un proyecto solidario, entonces nunca lo traté yo personalmente como extensión universitaria, pero sí con proyectos solidarios, el tema, digamos, a una misma meta, que era el de ayudar. En este caso José llevaba computadoras, nosotros llevamos zapatillas, una campaña, otra campaña llevamos útiles escolares, otra campaña llevamos utensilios de cocina. Entonces, bueno, la temática acá en realidad era la ayuda, la solidaridad si se quiere, pero la problemática en sí venía desde allá, nos decían qué necesitaban. Entonces en el año acá se trabajaba para después llevar allá. Y lo de la continuidad que Vale plantea, decíamos, bueno, ¿cómo se podría llegar a darle justamente un seguimiento? Entonces de repente, bueno, yo porque soy del área de turismo, decíamos una cuestión de las cosas de cocina, bueno, pero ¿cómo se implementan con la materia prima que ellos tienen? Entonces hagamos cursos de cocina de comida regional, por ejemplo.
Entonces, y de ahí, si después se plantea que eso también sea un ingreso económico, un emprendimiento y demás, bueno, será a lo largo también. Pero bueno, fueron todas ideas que fuimos conversando y se nos pasó el tiempo. En definitiva, no llegamos a escribir en sí la respuesta a la consigna. Sí, yo como un aporte, ¿no? Me parece que tuvieron una discusión más epistemológica y ética y política de qué se entiende por extensión, ¿no? Nosotros al inicio comentábamos que había una tensión en cómo se entiende la extensión, es un concepto que está en disputa en las discusiones teóricas y hay una crítica muy grande a esa visión asistencialista, ¿no? Lo que nosotros estamos promoviendo es una extensión en donde se pone en juego un conocimiento y se construye de manera democrática, horizontal, dialógica, ¿no? Donde no es que vamos y nosotros brindamos algo a un sujeto carente de. Esa es una visión muy tradicional que viene de una raigambre más tradicional en el sentido hasta religioso, ¿no? Asistencialista, filantrópico. La extensión que estamos proponiendo es una extensión sostenible en el sentido de la co-construcción junto a ese sujeto que no es universitario, pero que puede generar un proceso pedagógico también en torno al conocimiento que puedo tener del turismo, de lo ambiental, de lo jurídico, de lo económico, en torno a una problemática común, ¿no? Entonces, digo, la discusión fue como más estructural de ustedes, pero está bueno traerla porque también nos hace reflexionar, digo, lo que ustedes están planteando uno podría como llevarla más hacia una práctica de voluntariado y no a un proyecto de extensión, ¿no? Donde en el proyecto de extensión se va a poner en juego un conocimiento y no, digamos, una necesidad que tenga que ver, por ejemplo, con esta cuestión dadora, tradicional e histórica que muchas personas tenemos, incluso y que hay que deconstruir internamente, vinculado a cómo se entendía la extensión anteriormente, o la confusión de términos, ¿no? Esto como aclaración, pero sí, estamos planteando una extensión dialogal, democrática, profundamente horizontal, donde hay un diálogo de saberes entre lo que tiene para aportar el actor de la comunidad, no sé, Diaguita, Wichí, dijeron norte y uno se imagina situaciones, ¿no? Y uno como un actor universitario, ¿no? En relación a qué podemos transformar juntos, cómo nos transformamos, sería la pregunta, ¿no? Así que eso. ¿Algún aporte más de algún grupo que quiera traernos aquí al común lo que trabajaron? Interesantes, ¿no? Cada caso ahí de lo que se produce cuando podemos pensar junto a otros y otras, ¿no? Digo, pensando en nuestra diversidad de experiencias, incluso la cuestión, pensaba José, que José es profe de interculturalidad aquí, ¿no? La cuestión intercultural que nos atraviesa a todos los presentes aquí, vinculada a las regiones, a las edades, a las prácticas, a las profesiones y a las experiencias de vida, ¿no? Cómo podemos leer una realidad, una temática y producir un aporte sustancioso, sostenible en relación al tema, ¿no? Como una cuestión para seguir pensando, cuando podemos delimitar un tema y tenemos experiencia y sabemos algo y conocemos, por ejemplo, a esos pequeños comercios alrededor de la universidad que tienen una problemática histórica y que podemos hacer un aporte y co-crear algo juntos, quizás después que identificamos esa situación, tenemos que planificar una acción sostenida en el tiempo, con los recursos materiales y temporales con los que contemos, y humanos, ¿no? Para poder organizar objetivos, acciones y recursos para poder ejecutar ese proyecto, ¿no? Entonces, esos 3 ejes para delimitar un proyecto de extensión: objetivos, acciones y recursos, y las 10 preguntas son como un comodín, una ayuda así sustanciosa para poder organizar las ideas que se generan en un grupo, en un equipo que se vaya a conformar. Pueden sumar incluso a alguien que ya viene con una experiencia previa, ¿no? Que pueda traer esa experiencia y compartirla para no partir de una situación inicial de base, sino ya tener un recorrido hecho y poder, digamos, imaginar y que esa creación pase a ser algo concreto, real y posible de ejecutar, ¿no? Bueno,
con esto nosotros queremos dar por finalizado el taller. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si ustedes quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda, alguna pregunta específica en torno a la convocatoria, los invitamos, les convocamos. Nosotros en el formulario de asistencia a este curso les vamos a preguntar específicamente si están interesadas en participar de un proyecto, porque si, digamos, nosotros podemos generar las condiciones de armar equipos en relación a temáticas comunes, los vamos a poner en contacto si ustedes lo habilitan, para que puedan pensar y planificar y presentarse a la convocatoria si así lo desearan. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Hola, ¿qué tal? Soy Romina. ¿Cómo estás? Hola, Mira, Romina. nosotros, ¿cómo está? Un grupito, Sofía estaba conmigo y otra chica más, y después había 2 chicos más, pero las cámaras no estaban prendidas. No se han podido comunicar. Bueno, nosotros no alcanzamos a armar nada. Nos pusimos a hablar del tema y justo se cortó. El tema de nosotros, bueno, Sofía es abogada. Yo soy efectivo policial en la Comisaría de la Mujer y el tema de nosotros es violencia de género. Así que más o menos lo que habíamos entablado nosotros era a raíz de un equipo interdisciplinario con ayuda de lo que es la comisaría para las mujeres que vienen con estos temas. Que haya un equipo de psicólogos que tengan apoyo, que sean los primeros que le den el apoyo antes de ellos conversar con nosotros. Y hay situaciones que por ahí nosotros no podemos llegar, que sí le toca lo que es el abogado. Si Sofía anda por ahí y puede ampliar un poco el tema. Nosotros igual tenemos un equipo. Si ustedes piensan que, digamos, en relación a la política pública que aborda la problemática de la violencia de género en términos institucionales, no hay todavía una problematización en donde haya un abordaje integral, digo, porque uno debería ver qué es lo que existe realmente en términos institucionales, ¿no? Interdisciplinarios, como una respuesta efectiva por parte de los poderes públicos, ¿no? Para poder plantear que si no existe el problema, es un puntapié empezar a problematizar la necesidad de formar equipos interdisciplinarios de apoyo. Digo, pensando, por ejemplo, en un caso, en un barrio, en un territorio específico donde está esta problemática. Bueno, sabemos que es una problemática común, global, más fuerte en algunas regiones del planeta que otros, depende de la cultura. Bueno, todos estos temas, todos estos tópicos que yo voy tirando, hacen parte de una justificación de la temática, ¿no? Del decir de por qué es importante tocarla y cómo la abordaríamos, y para qué la problematizaríamos, ¿no? Digo, por eso es importante el diagnóstico de decir, bueno, ¿qué más hace falta en relación a la temática de la violencia de género? ¿No? Para desde allí hacer una propuesta superadora y que sea como un estudio de caso, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente la problemática es una problemática macro que nos atraviesa como ciudadanos de este territorio, de esta nación, pero decir, cómo pensarla en torno a un proyecto de extensión que la haga pasible de aplicar. Ese sería como un desafío, ¿no? Claro. Eso es en general, porque no es solo la mujer, sino es para el hombre también, porque pasa lo mismo. Lo lindo sería que fuera en lo que es el barrio, digamos, en un barrio de colocar una sala donde se puedan ir a consultar, tipo consulta, que uno le pueda asesorar dónde tener que ir, con quién hablar, ¿viste? Y hay a veces que llegan tan llenas de cosas por parte del agresor que no llegan a entender ellas que donde están les hace mal, ¿me entendés? Y hay comisarías por ahí que se sitúan a lo que es la municipalidad, son municipales, y no llegan a tener esas cosas, ese hogar integral. Romina, ¿de qué lugar sos de Argentina vos? 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. También diagnosticar, digo, depende
de qué provincia, qué protocolos hay en cada provincia para decir, bueno, ¿qué necesitaríamos en este territorio también, no? Digo, uno podría pensar, no vas a actuar como un poder público, pero podés propiciar un espacio, un taller de formación, de sensibilidad, de esto que yo les contaba del ejemplo, de poder hablar del problema, de poder objetivar de que es un problema común, de cómo buscar estrategias de resolución en casos de urgencias, protocolos, construcción de un acompañamiento en cuestiones de urgencias, no más allá de lo que le incumbe al poder público. Digo, porque ahí hay como una cuestión finita en relación al tema, ¿no? Pero es muy interesante pensar en decir cómo formar, cómo sensibilizar, cómo brindar información para el ejercicio de derecho y justamente para prevenir la violencia de género, ¿no? Exactamente. Y digo, bueno, delimitar un tema y un problema es un proceso complejo. Estamos haciendo un ejercicio de pensamiento en este momento de todo lo que cada uno tiene para aportar en relación a una temática, a un tópico, desde las experiencias diversas de las que venimos, ¿no? Entonces, es un proceso interesante de co-construcción, ¿no? En relación a ir delimitando y definiendo qué sería lo objetivamente realizable, ¿no? En ese sentido, qué acciones delimitarían en un tiempo determinado con el equipo que conformemos, ¿no? Si somos 5 personas no es lo mismo que ser 10, 20. No, obvio. Se amplía el tema, digamos. Y también las disciplinas desde las cuales viene cada uno y las experiencias, ¿no? Es muy valioso poder integrar, digamos, las disciplinas, los saberes también de la experiencia de las mujeres, de las personas, en relación a ese tema, ¿no? En el caso que yo les contaba de la cátedra abierta, tenemos la experiencia que las personas con discapacidad tienen una experiencia y un conocimiento tan valioso en relación a su día a día, que digamos que no está en ningún libro ni en ningún paper, y ni técnicamente, solamente un técnico muy comprometido y con muchos años de experiencia puede dar cuenta de lo que esas trayectorias tienen para decir en relación a todo lo que saben del tema. Y en ese sentido aprendemos, nos pasa eso en la cátedra, aprendemos un montón a partir de sus experiencias y recorridos, ¿no? Y esas propias experiencias sirven para acotar recorridos de otras personas afectadas por temáticas similares. Rosana está levantando la mano. ¿Querés compartirnos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me quedé con una frase muy linda que dice cómo nos transformamos, que dijiste recién, el de tratar de, en vez de tratar de querer enseñar, en realidad tratar de querer aprender. Y bueno, yo me recibí hace poco de abogada y cuando pienso en el mundo laboral en el que me tengo que enfrentar, creo que no voy a ir a decir, bueno, esto es lo que tienes que hacer, sino preguntar qué es lo que necesitas. Esa falta que nos hacen a muchas personas en vez de pararnos del lugar, desde del saber, en lugar del, bueno, ¿cómo necesitas que yo te ayude? Porque por ahí uno puede tener una idea de cómo lo puede ayudar a uno, pero en realidad es totalmente distinto. Y lo que necesita es otra cosa. Claro, yo pienso que también está el tema ese de que por ahí, justamente nosotras con Romina estábamos abordando el tema de la violencia de género. Yo creo que por ahí un abogado puede dar cierta ayuda, que sería a veces ayudar a salir del lugar del maltrato, pero también hay otras profesiones que también tendrían que entrar, digamos, para ayudar, por ejemplo, ayuda psicológica, porque en el tema en que nosotros con Romina estábamos hablando, es por ahí el miedo que la víctima tiene de salir del lugar del maltrato, ya sea por un vínculo que tiene por el hecho de que está casada, puede tener hijos, y bueno, y por ahí también es muy importante que entren otras profesiones, como estábamos Sí. hablando, en este caso psicólogos. Sí, porque lo importante es que una persona en esa situación lo más probable es que sea víctima de muchas
situaciones, no muchos tipos solamente de... del hombre, sino de las instituciones, de las personas que no podemos interpretar cómo podemos ayudar. Claro, porque hay muchos tipos de violencia, violencia psicológica, verbal, económica, por ahí, que también genera cierta dependencia hacia el agresor. Y entonces por ahí a la víctima se le complica muchísimo salir si tiene un tipo de violencia económica con hijos, tienen que haber varias personas que intervengan. Y varias personas que intervengan desde... Sí, perdón. Sí, nos sugiero, por ejemplo, que, digo, en relación al ejemplo que están dando, ¿cuál sería un recorrido posible si yo tuviera que presentarme una convocatoria, ¿no? Digo, porque ustedes ya tienen una inquietud, conocen del tema, sería interesante, por ejemplo, indagar estrategias, otros proyectos de extensión que estén publicados, incluso en congresos, en convocatorias, que estén abordando temáticas similares, no para que uno copie, sino que uno citando fuente pueda replicar y superar esas estrategias, ¿no? En el sentido de decir, ya otras colegas han estado pensando esta temática desde un enfoque interdisciplinario en tal lugar. Bueno, a ver, ¿qué hicieron en este caso? ¿Qué podríamos hacer para el caso y para el espacio, el territorio que estamos pensando nosotras? ¿No? Digo, pensando en esta experiencia que tiene Romina en relación a la práctica, su práctica laboral, profesional, ¿no? A la sensibilidad y todas las cuestiones y todos los tipos de violencia que dice Sofía que intervienen, ¿no? En la violencia de género, pensando en la complejidad del fenómeno. Digo, por eso integramos funciones. Tenemos que investigar para pensar el tema en toda su complejidad y poder realizar un diagnóstico para que lo que propongamos puede ser muy sencillo, pero a raíz de haber investigado, abordado, haber diagnosticado de una manera lo más comprensiva, abarcativa, hasta poder ejecutar un recorte, ¿no? Entonces es interesante ver qué se ha hecho en otros espacios universitarios incluso. Y seguir creando y proponiendo nuevas ideas, ¿no? De eso se trata. Así que me parece que es muy interesante. Les agradezco a Sofía, agradezco a Rosana y totalmente convencida de que uno se transforma. Digo, cuando uno actúa desde el compromiso, desde una ética, desde un posicionamiento político, ¿no? En relación, digamos, a que no somos sujetos neutrales de la realidad cuando le intervenimos, sino que tenemos incluso determinada sensibilidad para abordar un tema. Y desde esos saberes, desde esa sensibilidad y experiencia es que nosotros producimos conocimiento. Es un conocimiento totalmente situado, experiencial. Y eso les puedo decir que para un estudiante es totalmente superador de una experiencia universitaria, ¿no? De lo que implica poner en juego todos los aprendizajes, todos los contenidos, ¿no? Así que termina siendo algo muy, muy constructivo, muy, muy hermoso en términos pedagógicos, ¿no? Aquellos que nos gustan involucrarnos en esos procesos de transformación. Es algo que nunca dejás de aprender. Es así. Es así, también hay que tener una posición de humildad, ¿no? No eso que decía José de la vieja extensión donde uno va desde un lugar de saber y el otro del que no sabe, ¿no? Esta educación más bancaria, como dice Paulo Freire, ¿no? Entonces, generar procesos de transformación implica quizás hacer cuestiones así como muy específicas, medibles, pero con impacto y que en esas vidas va a resultar un aporte. Les puedo decir que la experiencia que estamos teniendo en la cátedra abierta es una experiencia tan transformadora porque a veces nos sucede que cada experiencia de vida y cada relato a veces requiere de otros abordajes disciplinares y que no los tenemos aquí todavía en la cátedra, ¿no? Pero bueno, ya hay médicos, hay abogados, hay psicopedagogos, estamos ahí construyendo un común en torno a la temática, pero el aprendizaje de lo que se produce colectivamente es realmente inigualable, ¿no? Un pensamiento común. Así que bueno, recomendamos, les invitamos, les incentivamos, nos pone muy alegres a nosotros como equipo que hayamos compartido este espacio, este pensamiento común.
estas inquietudes que nos traen a estar hoy, ¿no?, participando de este taller, y decirles que, bueno, todas nuestras vías de comunicación las voy a pasar, que nos falta la última pantalla, ¿no? Tienen nuestro contacto de WhatsApp, nuestros correos electrónicos, estamos a disposición, somos un equipo muy interesado y comprometido en desarrollar una extensión de VP que sea original, que sea valiosa, que construya comunidad, ¿no? Y que pueda darnos un plus en el recorrido que tenemos